Jóvenes y señoritas del curso quinto B de secundaria del Colegio Fabril 18 de Mayo, muy buen día. Soy Gabriela Romina Pinto Chambilla, cuarto año de formación de educación musical de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, La Paz, antiguamente conocidas como la Normal, Simón Bolívar. Mucho gusto, es un placer conocerlos. Y en esta oportunidad quiero que me acompañen a conocer un interesante tema de la música, que estoy segura que les va a gustar. Vamos entonces. Vamos a hablar de las formas musicales vocales. ¿Han oído hablar de eso antes? Probablemente, quizá, algunos sí. Y para los que no, estamos aquí para conocerlo juntos. Acompáñenme. Las formas musicales vocales. Profe, ¿qué es una forma musical vocal? Pues les cuento que llamamos una forma musical vocal a la estructura, al esquema de una pieza, a la organización interna de una obra a través de las partes o melodías que la integran. Una obra se compone de varias melodías. En cada variación siempre queda algo para poderlo identificar como repetición de la melodía original. Es decir, es una forma musical es las partes que existen dentro de una partitura musical que conforma la obra, porque ustedes saben que para que una obra musical se concrete o una canción tiene partituras. Estas partituras tienen compases y estos compases y estas partituras, estas frases, estos compases van en diferente orden según el gusto del compositor. ¿Y cuál es la intención del compositor? Que esto sea atractivo para el oyente. Entonces, él va jugando con estas melodías. Pero me estoy adelantando. Acompáñenme a leer lo que sigue. Una obra se compone de varias melodías, pero estas no siempre son igual, ¿verdad? Porque si una canción fuera siempre en la misma melodía todo el tiempo, digamos, llorando se fue y me dejó sola sin su amor. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Llorando se fue, sería repetitivo y sería monótono, cansaría y dice, ay, qué aburrido, ¿verdad? No tendría ese gusto. Por eso tiene varias estructuras, varias frases a lo largo del transcurso de la composición de la obra musical. Entonces, el autor tiene varias técnicas de composición para hacerlo lo suficientemente atractiva y compleja, porque lo atractivo y complejo atrae al oyente, porque si fuera algo muy sencillo y fácil de hacer y no tuviera una complejidad como las que tocaba Wolfgang Amadeus Mozart, el maestro de maestros Beethoven, Bach, entre otros, que hacían unos arreglos monstruosos en sus partituras, en el piano, en tantos otros instrumentos, grandes compositores. Si ellos no le hubieran dado esa complejidad, no habría sido tan atractivo. A eso nos vamos. Ahora bien, también una forma musical vocal o esta composición y estructura dentro de una pieza musical tiene unas denominaciones. Está la repetición. Es la forma exacta, la imitación, como un espejo, repetir el mismo compás alrededor del transcurso de la obra. Repetir, repetitivo. La variación que existe, acompáñenme a leer primero, luego les explico. La variación es la repetición de una melodía con ciertas modificaciones para que no suene siempre igual. En cada variación siempre queda algo para poderlo identificar como la repetición de la melodía original. Un claro ejemplo, para antes de llegar al coro existe un tipo de melodía introductoria que va con la primera estrofa de la canción. Continúa la segunda, van con el mismo. Un poquito varían, pero no, por lo general siempre se repiten. Tanto la primera estrofa como la segunda estrofa se repiten antes de llegar al coro y ahí es donde entra el kabum, la siguiente melodía. Entonces, la variación es que un cacho, la primera estrofa suena de una forma. La segunda, digamos que suena un poquito más fuerte para darle el introductorio o el entremés al coro. Esa es la variación. No siempre es igual, es diferente. Y esa diferencia hace que varíe, que no sea la misma repetición en todos los compases. Sigamos entonces. La imitación es la repetición de la melodía en forma de canon por distintos instrumentos, voces o grupo distinto al que interpretó por primera vez. Profe, ¿qué es un canon? Bueno, ahora yo no tengo un acompañante que me pueda ayudar a definirles lo que es un canon vocalmente, pero les voy a mostrar con mis manos. Atentos. Digamos, cantamos, no sé si conocen esta canción, pero a ver.
Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Mientras esta canción sigue, este primer intérprete sigue con la melodía, aquí está escondido otro intérprete. Entonces, mientras este intérprete sigue cantando y le pasa esta melodía, este empieza desde el principio otra vez y le sigue. Pero cantan lo mismo, solo que diferentes tiempos. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Pero sigue, nadie deja de cantar. Solo entran en diferentes tiempos, nada más. Ahora, el desarrollo. Es una transformación o elaboración de una melodía inicial para crear una nueva parte, que puede tener algún rasgo reconocible o presentar nuevas ideas irreconocibles respecto al del original. Ahí vamos construyendo una obra musical. Si bien existía la primera melodía que daba la introducción de la canción, la primera estrofa del tema, vamos a la segunda que va dando el entremés al coro y ahí va el desarrollo. Primera, segunda, primera estrofa, el inicio, el entremés al coro, el coro y después vuelven al principio. Incluso otros compositores después del coro le aumentan algo más, pero eso es algo ya más avanzado, es un nivel más avanzado. Pero por lo general siempre está el primero, algo calmadito, luego va subiendo para llegar al coro, que es más fuerte, que es el kabum, la parte que gusta más. Entonces ahí se va conformando, ese es el desarrollo. Y después del coro normalmente se vuelve al principio otra vez, a la primera frase calmada para seguir con el segundo, darle el entremés al coro y bien, el kabum. El kabum es el coro. Entonces, ese es el desarrollo, cómo el compositor va ordenando esto. Y el contraste. Aquí es donde el compositor se juega con toda la creatividad. ¿Por qué? Porque si bien el compositor dice que primero va a iniciar débil para pasar a lo fuerte, va jugando con los sentimientos o con lo que quiere expresar en esta obra musical. Y allí va el contraste. Si bien existía un compás A, un compás B y el coro, que sería el compás C, ahora quiero ponerle un compás D, digamos, algo que salga de la variación, pero que suene bien, que sea atractivo, que sea complejo y que llame la atención, que pueda definir más ese sentimiento que quiere expresar. No sé si me explico, espero que sí. Es decir, aquí en el contraste, el compositor va jugando con todos sus compases, con todas las armonías que ha creado. Si bien aquí estaba la A, está calmado, luego quiere que sea más fuerte o a veces empezar porque sea un poco fuerte para calmar y llegar al coro que sea algo más sutil, más triste, digamos, y va avanzando para llegar al lado débil y finalizar con algo inconcluso, algo muy fuerte que nos deje con ganas de más. Así se van jugando los compositores, son los maestros. Y cuando una persona está inspirada y quiere manifestar una expresión sin la necesidad de hablar, eso es lo que hace música. Pasemos entonces. Ya, profe, ya entendemos que es cómo va una forma musical, lo que es, pero ¿qué significa forma? Bien, yo soy de las personas que piensa que para entender un tema debemos arrancarlo desde la raíz, o sea, conocerlo desde el inicio, desde la base. Y en este caso, desglosemos la palabra. La forma es algo más que una simple estructura musical, es el vehículo idóneo que elige el compositor para transmitir todo aquello que quiere expresar. Bien, como habíamos dicho antes, es como es algo así como el compositor de esta obra quiere hacerlo, la forma, el sentido, las maneras que se da para elaborar esta pieza musical. Y la estructura son los pasos que ha seguido las estructuras en cuanto a la lectoescritura musical, las frases, los compases, para hacer la melodía, para hacer una armonía. El primer compás, digamos, los primeros compases, cómo lo ha creado, cómo lo va a unir al siguiente. Esa sí es la estructura, cómo el intérprete, el compositor, se juega con para formar esta obra. ¿Qué estructura, qué reglas de la lectoescritura musical va usando para construir, armar sus compases? Exacto, a eso se va la estructura, qué armonías usa, cómo va a sonar aquí. Es mayormente va a la creatividad y el sentido que quiere darle el compositor, siempre respetando la lectoescritura musical, los signos, los tiempos, las figuras musicales, las figuras musicales, las notas, cómo van dirigidas, cómo van em,
cómo van ordenadas dentro del pentagrama. Bien, una vez entendido esto, pasemos. Y aquí quiero que todos tengan sus oídos atentos. Hoy trabajaremos la melodía auditiva. Pasemos. Las principales formas musicales son las instrumentales y las vocales. Creo que está por demás decir que las formas instrumentales vocales tienen como protagonista al uso de los instrumentos, al juego de los instrumentos en las melodías, armonías instrumentales, donde el principal protagonista son los instrumentos. Las orquestas sinfónicas, las orquestas de cámara son los que pueden mostrarles de mejor manera lo que es una forma musical instrumental. Y las formas musicales vocales son estructuras musicales creadas para ser interpretadas mediante la voz humana, ya sea como solista o en algún tipo de agrupación, como coros, entre otras cosas conocidas que ya hablaremos en el transcurso de esta exposición, en el transcurso de la clase. Entonces, dentro de las formas musicales vocales tenemos al lied, la cantata, el oratorio y la misa, entre otros. Pero ¿por qué mencionamos estos? Porque estos son los que le dieron paso a las formas musicales vocales que conocemos ahora, las más conocidas, el coro sinfónico, el coro de 100 personas, normalmente la ópera. Normalmente estas formas musicales vocales dieron paso a lo que son ahora la ópera y los coros, son los que todavía perduran. Sin embargo, no está de más y siempre es bueno conocer de dónde han surgido para mayor placer auditivo, digamos así. Ahora sí, quiero que tengan sus oídos bien abiertos. Conozcamos qué es el lied. El lied es una canción breve para solista y acompañamiento únicamente, generalmente de piano. ¿Por qué puse Schubert? Porque de Lied fueron los principales compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Schubert. Fueron dos grandes compositores. Mozart, sin querer queriendo, fue el iniciador del Lied, ya que compuso un Lied sin saber que lo iban a denominar así, componiendo una pieza llamada Violet, iba dirigida a una mujer de la cual él se había enamorado. Entonces, esto es como dato curioso, porque realmente los críticos musicales dieron más un entendido como que él quería expresar un sentimiento a través del juego del teclado y la voz. Entonces, en resumen, el Lied es una obra compuesta para la interpretación vocal de una voz con el acompañamiento del teclado, únicamente del teclado, del piano. Antes, como dato interesante y dato histórico, antes no teníamos televisores, o bueno, la humanidad no tenía televisores o la internet para entretenerse y matar el tiempo. Y antes su internet y su televisión era la música, las composiciones musicales. Y como había en aquel entonces una discusión por cómo se iban a llamar estas interpretaciones, porque habían ganado tanta popularidad que ya todo el mundo estaba empezando a componer, pero no sabían cómo denominarla. Entonces, Lied significa canción en alemán, porque todo este movimiento de compositores y estas discusiones se dio en Europa, en Alemania, en Rusia, pero dio sus orígenes en Alemania. Entonces, Lied es la palabra que le da origen. Lied es canción en alemán. Ahora bien, para entender cómo suena el Lied, les acompaña que escuchen conmigo la siguiente pieza. ¿Ven? Es solo piano. Y una voz hermosa. Muy triste, ¿verdad? A ver, escuchemos esta. Ambas son composiciones de Schubert. Solo piano. Qué voces más hermosas. Sé que no está en un lenguaje o en un idioma que es totalmente desconocido para nosotros. Sin embargo, creo que la música expresa más que solo palabras. Y yo creo que esta mujer está hablando sobre un dolor y una lucha.
No sé ustedes qué les inspira. Luego me comentan. Pero a ver, como pueden ver, es únicamente una sola voz, acompañada únicamente por el piano. Qué bello, ¿no? Belleza. Entonces, así es como suena el Lied. Una voz, bellas voces, con el acompañamiento únicamente del piano. Siguiente. La cantata. Puse a Alessandro Scarlatti porque es el favorito compositor de lo que son, de lo que fue y lo que fue la cantata. Ahora bien, acompáñenme a conocer lo que es la cantata. La cantata es una obra musical escrita para un solista o varias voces. Generalmente tiene una sección instrumental que sirve de acompañamiento. Se pueden distinguir dos tipos de cantata. La cantata religiosa, que tiene un carácter sacro, o sea, de culto, de algo sagrado, algo divino, y es totalmente religioso. La cantata profana, que se refiere a las canciones más populares y no requieren de un público especial para ser apreciado. En pocas palabras, es una composición vocal con acompañamiento instrumental. Eso es una cantata. Pero ahora, profe, ¿qué es profano? Es una... Bueno, si bien religioso, si bien la cantata religiosa era dirigido a algo celestial, algo divino, algo relacionado con Dios y Cristo, la cantata profana era todo lo contrario. Era dirigida, yo qué sé, a lo contrario de lo divino. Póngale a una chica, digamos, o a un chico, a un desamor, a una tristeza, a una alegría, a algo cómico. Eso era lo profano. No era dirigido a la iglesia, no era para una iglesia. En aquel tiempo la iglesia tenía un gran peso, la iglesia católica, pero cuando, no sé, por eso muchos compositores hacían composiciones para misas, para lo religioso, para la religión. Pero lo llamaron profano porque no era dirigido únicamente a interpretarse en una iglesia o no tenía un contenido religioso. Ahora escuchemos cómo suena una cantata. Gloriosa Bella, Alejandro Scarlatti. Para dato curioso, está hablando de una mujer muy bella y cómo conquistar. Entonces esta sería una cantata profana, porque no está dirigida a la iglesia. Ustedes también se imaginarán, ¿no? ¿Qué estará diciendo? Pues, seguramente le está describiendo y tal es como quiere conquistarla. Escuchemos el otro. Es una mujer, ¿verdad? La que está cantando. Es algo más triste, más deprimente. ¿De qué creen que está hablando? Yo creo que está hablando de un desamor, de un sufrimiento. Y efectivamente, es de eso. Ella está hablando de un amor que ha perdido y que le hace sufrir, pero que ella quiere recuperarlo. No importa si me hace sufrir, por favor, vuelve. Ese es el sentido. Y aunque no lo entendamos, yo creo que ustedes también les ha inspirado lo mismo. Ese es el sentido. Entonces, así suena una cantata. Tiene un carácter, o sea, es casi igual que el Lied. La cantata dio paso, el Lied dio paso a la cantata. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Por qué dije Alejandro Scarlatti antes de pasar a la siguiente? Alejandro Scarlatti hizo grandes composiciones que agradaron un poco más y por eso es el favorito, digamos, de las composiciones de la cantata. Sin embargo, aquí puse como
dato adicional, dato curioso. Una cantata es una obra para voz o voces e instrumentos. Desde sus inicios, dio sus inicios en Italia en el siglo XVII. Se escribieron cantatas tanto seculares como religiosas. Secular significa todo lo contrario a la religión. Las primeras cantatas eran generalmente para voz solistas con acompañamiento instrumental mínimo. La cantata pronto desarrolló un carácter dramático y alteró secciones de recitativo, canto en solitario que imita los ritmos y tonos del habla, y aria, paralelamente al desarrollo simultáneo de la ópera. En Alemania, la cantata luterana casi siempre incluía un coro. Las aproximadamente 200 cantatas escritas por Johann Sebastian Bach son las más celebradas. Después de 1750 en la cantata declina gradualmente. También Johann Sebastian Bach había escrito cantatas muy resaltantes en aquel entonces, pero solo tuvo trascendencia en ese tiempo en la antigua Alemania. Y bueno, fue un tiempo de como que posterior a Johann Bach. Dio paso a Alejandro Scarlatti. Y puse sus obras, y no tanto de Bach, porque Bach es muy conocido y que me gustaría que ustedes conozcan que hay muchos más compositores aparte de los conocidos. Pero bien, pasemos al siguiente. Hablemos también de la misa. Pero, profe, la misa es lo que hacemos lo que hacen en la iglesia católica. Una persona habla sobre Dios y todos cantamos y oramos el Padre Nuestro. Sí, pero también tiene un sentido musical. Y aquí vamos con eso. La misa es un género musical sacro. Es una composición coral que traslada a la música a secciones fijas de la liturgia eucarística. Liturgia, como los cleros, las reuniones religiosas. Eso significa liturgia. Las sectas, las secciones donde los religiosos se unían. La mayoría de las misas son partes de la liturgia, en latín, el lenguaje tradicional de la Iglesia Católica. Las misas pueden ser a capela, o sea, solo con el uso de la voz, o acompañadas por obligato instrumental, hasta incluir una orquesta completa. Muchas misas, especialmente las más recientes, no fueron pensadas para ser interpretadas durante la celebración de una misa litúrgica. Cuando se dieron a conocer estas misas, no eran pensadas, actualmente no son pensadas, si es que existen todavía los cantos gregorianos, no son pensadas para que vayan a ser interpretadas a lo largo mientras el cura, digamos, o el pastor está hablando, está dando la misa. Estas normalmente se daban antes o después de la misa, al concluir, pero los que dieron inicio a estas composiciones fueron los gregorianos, el canto gregoriano, que cantaban los salmos de la palabra de Dios. Em, pero también, con el transcurso del año, Claudio Monteverdi empezó a escribir obras que dieran lugar a poner un ambiente dentro de la misa, hablando de Cristo, hablando de de la historia plasmada en la palabra, en la sagrada palabra de Dios. Vamos a escuchar entonces un poco de sus obras. Aquí vamos con la primera. Notan que no hay ningún instrumento, es únicamente voces humanas, femeninas y masculinas. Juego de voces, melodiosas. Normalmente esto no van a escucharlo a lo largo del desarrollo de una misa. Siempre se daba al inicio, no tanto al final o al concluirse, pero con el tiempo han ido cambiando. Muy bello, ¿verdad? Muy inspirador. Escuchemos el siguiente entonces. Parece igual, pero son diferentes letras. ¿Ven? Es algo celestial, es algo inspirador, algo con mucho respeto. Hablan como están alabando al Señor a través de su canto. Exaltan. Ven el juego de voces, cómo se manifiestan sin la necesidad de tocar un instrumento.
Ellos hacen su propia armonía, su propia melodía. Eso es mágico. Muy bello, ¿verdad? Entonces, como ustedes habrán podido apreciar, estas dos composiciones dan lugar a lo que es la misa. Los principales compositores, Claudio Monteverdi y Francesco Cavalli. Vamos al siguiente. ¿Qué es el oratorio? El oratorio es un coro con acompañamiento orquestal dramático, sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados, es decir, única y totalmente concertante. Se asemeja mucho a lo que es la cantata, pero la cantata tenía un fin, o sea, tenía un sentido poético en sus composiciones. Este también, pero no se le ponía vestuario ni decorados, era solo, tenía acompañamiento instrumental. En la cantata se daba más prioridad a la voz, con un acompañamiento instrumental, claro, pero no tenía tanto peso como la voz. En este caso, el oratorio sí tiene un acompañamiento instrumental dramático en la mayor parte de su transcurso y desarrollo de la obra. Pero bien, no se ponían vestuarios ni había representaciones de los cantantes como sucede en la ópera. Aquí era únicamente concierto y en un lugar aparecían los cantantes, solistas o corales. Entonces, como aquí dice, compuesto generalmente para voces solistas, coro u orquesta sinfónica, a veces con un narrador. Su tema más frecuente era religioso, historias de la Biblia, del Evangelio, de la Biblia de la vida de Cristo, perdón, o de las vidas de los santos, o sea, de los discípulos. En esta forma musical se le da una enorme importancia al coro o a la orquesta que interpreta fragmentos largos. Se entiende en general una obra que llena todo un programa de concierto, normalmente de índole sacra, para solistas como coro u orquesta. Sus características: una estructura general en tres partes, eventualmente precedida de un preludio instrumental, la presencia de un narrador, era una exterior a la acción identificado como un personaje, la alternancia entre las partes cantadas de arias y recitativos. Resumiendo, si bien el oratorio tenía como les decía, ya también le daban lugar importante a lo que es el acompañamiento instrumental. Y antes de iniciarse este oratorio le daban un fuerte empuje, una fuerte introducción, con una introducción únicamente instrumental muy bonita, muy bonita. Entonces, le da esta potencia instrumental, esta introducción instrumental, le daba paso a lo que era el desarrollo del oratorio, que era por solistas o un coro. Ahora bien, ¿qué es lo que la diferencia exactamente? Era la presencia de un narrador de la trama. Si bien no se hacía esto de la interpretación dentro de la obra como vestuario y demás, que diera lugar como en las óperas a, a la obra musical, al sentido de la obra, había un narrador que explicaba dentro de ello un solo cantante que explicaba el desarrollo o el sentido de esta obra. Si bien se hablaba de amor, el cantante, ya sea tenor, bajo o mezzosoprano, normalmente siempre eran varones. Y eran tenor o bajos que hacían, o barítonos, perdón, que hacían la función de narrar la obra, el sentido de la obra. Mientras se tocaba el instrumento, ellos iban narrando una historia. Y así es como se daba lugar. Eso es lo que específicamente diferencia a un oratorio de una cantata y de una ópera. Y aquí vamos a escuchar unas obras. Como decía, era una composición mayormente religiosa. En esta oportunidad, el Mesías era una buena composición de aquello. ¿Se dieron cuenta que iniciaba con una breve introducción musical? Muy bello, ¿verdad? Es la composición del Mesías, va dirigido a Cristo, pero sí tiene un acompañamiento instrumental bastante bello. Escuchemos el siguiente. Todos lo conocen, lo han escuchado antes. Uy, se detuvo. Bien,
Como les decía, la siguiente es muy probable que yo la conozca. ¿Verdad? Una belleza. Ahora son más voces que las de antes. Y tiene un acompañamiento instrumental que es complementa delicioso auditivamente. Belleza, ¿verdad? Bien. Entonces, pasemos al siguiente. Ya conocen bien lo que es un oratorio y en qué se diferencia. Ahora, una ópera. La ópera, como tal, es hasta el día de hoy lo que conocemos como una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, acompañados por una orquesta, que a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante el público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta. Ahora bien, en la ópera, más resumida, es, sí, son obras de un contenido dramático, a veces gracioso, con un sentido, pero todos los actores de esta obra teatral, digámoslo así, cantan, como una obra musical de pleitesía con personajes que tienen una melodiosa voz, un canto lírico fascinante. Y estos personajes, pues sí ponen en escena, a diferencia de la cantata, la ópera, el lied y demás, sí son puestas en escena. Estas personas actúan y mientras actúan, cantan lo que actúan. Es, en aquel entonces era un kabum, porque no solo tenía el acompañamiento de la voz, también tenía el acompañamiento de la instrumentación y era un teatro. Era lo más fascinante que podían existir en aquel entonces. Y se pagaba mucho dinero, chicos, para entrar, para comprar un boleto para una obra musical de ópera. Y bueno, aparte de Wolfgang Amadeus Mozart y Giacomo Puccini, Bach y bastantes otros compositores de óperas, existieron muchos otros, pero por eso variaba la cantidad o el precio que se pagaba por ver una obra. Por lo general, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Schubert y demás otros muchos compositores, Vivaldi, por ejemplo, Beethoven, y aquellos que compusieron óperas fueron la entrada a una ópera suya, como dato curioso, costaba alrededor de 135 euros, que en boliviano serían como 1.350 bolivianos, chicos, es como una casa. Entonces, era fascinante porque, como les dije, antes no existía una tele o la internet para entretener. La música era lo que más les gustaba y les llamaba la atención. Y estaban dispuestos a pagar fuertes montos de dinero por conseguir por apreciar una obra musical. Ahora, escuchemos un poco cómo es que suena la ópera. Esa es la parte que todos deben conocer. Fascinante. Tenían una capacidad vocal sorprendente. Ahora bien, también es, eso se da antiguamente, composiciones antiguas que todavía se dan un poco en Europa actualmente. Pero también han evolucionado de tal manera que ya no solo copiaban obras de Wolfgang Amadeus Mozart, también existen otras interpretaciones, como esta, por ejemplo. A mí me encanta en lo personal, de Andrea Bocelli, cantantes de ópera fascinantes. ¿Saben quién es Andrea Bocelli? Es un cantante de ópera no vidente, pero tiene una voz hermosa. ¿Sabían que la diferencia entre un don y un talento es que el talento es una habilidad que puedes desarrollar,
estudiando y echándole muchas ganas. Pero el don es algo que lo da Dios cuando nace, que no tiene explicaciones, solo inspiran. Y yo pienso que André Bocelli, al no tener la vista, Dios le dio el don de inspirar muchas cosas a través de su canto. Y así hay muchas bastantes obras que pueden ser muy bien apreciadas. Hasta en la actualidad la ópera es la que más perdura. Y pues chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido apreciar todas las formas musicales que han habido para dar paso a las que son ahora. Las formas musicales vocales, bastantes maestros. Realmente Dios nos da una creatividad única para poder interpretar y poder dar nuestro tiempo a crear música que es productiva, desde luego. La música llega al alma, chicos, sin necesidad de pronunciar palabras, llega al alma. ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo sé que no todos conocemos el italiano, ni el francés, ni el alemán, pero con solo escucharlo, escuchar cómo cantan, la melodía, hace que podamos entender de cierta manera el sentido. Y en muchas ocasiones no nos equivocamos, les garantizo. Pueden escuchar música de cualquier otro género, pero que tenga la voz y la música, otro idioma, lo van a entender si solo aprecian el idioma y el sentido, la intención con la que está cantando el vocalista. Bueno, chicos, así termina la presentación, pero no nos hemos salvado todavía. Bueno, así prácticamente terminaría la clase de hoy, chicos, pero quiero que sepan que, bueno, voy a proporcionarles cartillas para que puedan tener esto grabado en sus memorias, que puedan entenderlo en su tiempo, de la manera que ustedes los vean más conveniente. Y aquí también está nuestra tarea. Y se los voy a mostrar. Aquí está. Voy a compartirles pantalla. Perdón. Aquí vamos. En la cartilla de aprendizaje tenemos todo lo que es nuestro avance en cuanto a teoría. Aquí vamos a conceptualizar con ejemplos y formas musicales el leer, la cantata, el oratorio y la música. Les doy una breve introducción resumiendo y dando inicio a lo que es la cartilla. Lo que único que necesito es que tengan todas las ganas de conocer temas sobre la música y la memoria, todas las ganas para que tengan la memoria de recordar los conceptos que se tocan en este tema. Aquí les muestro un enlace para que puedan ingresar a este mapa conceptual y ustedes al presionar estos cuadritos pequeños van a poder apreciar el sentido o de manera más profunda cada una de las partes. Ahora bien, las actividades de aprendizaje. Aquí tienen toda la parte de la teoría. Tienen más detenidamente elaborado los conceptos de cada una de las formas musicales vocales avanzadas. Pero también les dejo un videito para que puedan entenderlo también más ampliamente. Dura alrededor de 19 minutos. Así que si quieren verlo, bienvenido para desarrollar más su apreciación. Y también quiero que vean la siguiente presentación para también, si no les gusta tanto el video porque digamos avanza muy rápido o no entiendo, quiero leerlo, les dejo aquí un enlace de unas diapositivas preparadas y también les voy a mandar el enlace vía WhatsApp de las diapositivas que preparé el día de hoy para que puedan entenderlas con más calmita y escuchar las obras con más calmita también. Y para reforzar sus conocimientos, aquí está su tarea. Aquí van a sufrir, no mentira. Voy a hacer que jueguen. Esa es la tarea, que jueguen en esta página WordWall, un juego que he preparado sobre el tema de hoy. Se inicia Abre la caja. Es un juego donde ustedes al ingresar van a ver muchas fichas y cuando seleccionan una ficha les hace una pregunta, les va a aparecer incisos y ustedes tienen que seleccionar la correcta. Una vez concluyan con esta actividad, me van a mandar un screenshot de su puntaje y eso va a equivaler nota. Así que no es nomás entrar y jugar, tienen que ir preparados. Y pues, la única tarea que quiero es que ustedes elaboren un mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, a su creatividad, para que pueda ser evaluado con los conceptos que ustedes hayan asimilado del contenido de hoy. En sus palabras, no es necesario que me copien tal cual está.
Díganos sus palabras. Yo contenta con que me hablen con sus propios términos. Y pues simplemente jueguen el juego de abre la caja y mándenme el screenshot de su puntaje. Y pues finalmente quiero que vean, por favor, para valorar este tema, hagamos una retroalimentación y díganme por favor qué tal les ha parecido la sesión de hoy, en qué podríamos mejorar o qué didácticas más quisieran que se pongan o se incluyan o qué didácticas quieren que se excluya de lo que estamos haciendo. Y finalmente, nunca olvidamos de cuidarnos, chicos. Ustedes conocen quizá los hábitos que deben formarse para prevenir contagios del COVID-19 en especial en estos tiempos. Si no los conocen, los invito a ver el siguiente video y me responden aproximadamente 3 preguntas. Me dicen 3 incisos o 3 hábitos de los cuales más fundamentales para cuidarnos. Bueno, chicos, cuídense. La única evaluación va a ser el mapa conceptual y el, el juego, chicos. No es nomás jugar. Tienen que entrar aunque sea preparaditos un poquito. Bueno, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes la clase de hoy. Y pues cuídense, cuídense a sus familias y Dios los bendiga. Pórtense bien. Hasta la siguiente. Gracias.